Buenos días, chicas. A ver, este vídeo es para explicar cómo se hace la formulación y la nomenclatura, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a empezar es explicando un poco esta tablita que, ¿vale? Para que os interese. Muy bien. Como veis, tenemos el hidrógeno que está como aparte y luego tenemos una rayita negra que separa en dos partes. La parte de la derecha, junto con el hidrógeno, son los elementos que tienen número de oxidación negativo, ¿vale? En una fórmula, el elemento que tiene el número de oxidación negativo siempre, en la fórmula, siempre va a la derecha. Derecha, negativo, negativo, derecha, derecha, negativo, ¿vale? Es justo lo contrario de lo que haríamos al representar los números en la recta real. Por otra parte, todos los elementos que están a la izquierda de esta línea negra, ¿vale? Esta diagonal negra, todos son los metales, exceptuando el hidrógeno, como hemos dicho que debería estar al otro lado. Bueno, pues los metales siempre actúan con número de oxidación positivo y siempre están a la izquierda. Izquierda, positivo, positivo, izquierda, ¿vale? Así en la fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de todos estos elementos, hay unos cuantos que voy a marcar ahora, ¿vale? Que son los que son inconfundibles. Tienen número de oxidación inconfundible. ¿Qué quiere decir esto de que el número de oxidación sea inconfundible? Pues que no hace falta indicarlo en el nombre. En el nombre no hay que indicar el número de oxidación de estos elementos. No es que no se deba, es que no, o sea, no es que no sea necesario, es que no se debe indicar el nombre. ¿Vale? El número de oxidación en el nombre de los compuestos de estos elementos no se indica su número de oxidación. Entonces tenemos todos los de la columna 1 y los de la columna 2, ¿vale? Como son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio. Estos son los elementos de la columna 1 y siempre actúan con número de oxidación 1. Columna 1, número de oxidación 1. Siempre, 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 ¿vale? Luego el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. Estos son los elementos que están en la columna 2 y siempre actúan con número de oxidación 2, ¿vale? Columna 2, número de oxidación 2. Columna 2, número de oxidación 2, ¿vale? Esos también son inconfundibles. Luego, aquí hay una diagonal que forman la plata, el zinc y el aluminio. Justamente en esta esquinita que vemos aquí, entre la columna 12 y la 13, en esa diagonal tenemos tres elementos que también son inconfundibles. La plata, que es la primera de la diagonal, tiene número de oxidación siempre 1. El zinc, que es el segundo, siempre tiene número de oxidación 2. Y el aluminio, que es el tercero de la diagonal, tiene siempre número de oxidación 3. Plata 1, zinc 2, aluminio 3. Plata 1, zinc 2, aluminio 3. ¿Vale? Un error que soléis cometer muchas veces es con el nombre y los símbolos. Fijaos que el símbolo del elemento químico, la primera letra siempre es mayúscula, una letra mayúscula, y la segunda letra, si la hay, siempre es una letra minúscula. Eso no os confundéis. Elementos que producen error, por ejemplo, el sodio. Na es de sodio, ¿vale? No escribáis SO porque eso es un error, ¿vale? Es un error común. Otro error, por ejemplo, que cometéis es con el yodo. El yodo, el símbolo, es una letra I latina mayúscula, ¿vale? No puede ser jamás una letra Y, porque esa es de otro elemento, el itrio, ¿vale? Entonces, I, ¿vale? El yodo solo puede, el símbolo del yodo solo puede ser una I latina. Sin embargo, cuando se escribe el nombre, la palabra yodo, ¿vale? Si lo escribo aquí, por ejemplo, yodo lo puedo escribir tanto con Y como con I latina, ¿vale?
En el nombre, en el nombre del elemento sí se permite Y, pero el símbolo no se permite la Y, ¿vale? Eso sería un error. Solo puede tener I latina mayúscula, ¿vale? Más errores, a ver si quieres. El hierro. El hierro es otro elemento que soléis confundir. El hierro, el símbolo del hierro es Fe, ¿vale? Está en la columna 8. Es Fe de hierro. Hierro es que en latín es ferrum, por eso se escribe Fe, ¿vale? Entonces, esos yo creo que son los elementos más... Luego, también soléis confundir un poco algunos. El nitrógeno, que está en la columna 15, es N mayúscula nada más, con el níquel, que está en la columna 10, ¿vale? Que es N mayúscula I minúscula. El níquel es Ni, el nitrógeno es N, ¿vale? Y tener cuidado con esos elementos. Y yo creo que en general luego ya no hay muchos errores. Hay más, pero bueno, no son muchos. Vale, este es uno de los exámenes de formulación que tenéis que hacer. Uno de los casos que tenéis, por ejemplo, es rellenar el nombre de una fórmula. Os doy fórmulas y me tenéis que decir el nombre. De todos los compuestos que veo aquí, por ejemplo, el hierro, ¿vale? Este primer compuesto es en la fórmula aparece Fe de hierro y O de oxígeno, ¿vale? Si aparece una O de oxígeno a la derecha, es que es un óxido, ¿vale? Entonces la O la vamos a leer como óxido y la Fe como hierro, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, con N2O5. La O la vamos a leer como óxido y la N como nitrógeno, ¿vale? El siguiente sería Ag2O, ¿vale? Este es un poco diferente a los dos anteriores, porque la plata, si os acordáis, a diferencia del nitrógeno y el hierro, la plata es inconfundible. Con lo cual, al escribir el nombre, que es precisamente lo que nos están pidiendo, no debemos poner nunca, jamás, el número de oxidación, ¿vale? Bueno, vamos a ir uno por uno. Entonces, el nombre va al contrario que la fórmula y la fórmula va al contrario que el nombre. Entonces, si en la fórmula aparece primero el hierro y segundo el oxígeno, en el nombre va a aparecer primero el oxígeno y segundo el hierro, ¿vale? Pero el oxígeno hemos dicho que se dice como óxido. Entonces, vamos leyendo de derecha a izquierda la fórmula. La vamos a leer al revés de como se leería en un libro, ¿de acuerdo? Las fórmulas se leen al contrario de como se lee en un libro. De esta manera no nos equivocamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos encontramos primero? Un 3, pues ponemos tri. Nos encontramos una O que cuando está a la derecha en la fórmula es óxido, trióxido. Para cambiar de un elemento a otro siempre intercalamos los D, y trióxido D. Y ahora empezamos la siguiente palabra. Nos encontramos luego un 2, pues di. Y después un hierro, pues escribimos hierro. Esta es la manera más sencilla, ¿vale? Trióxido de dihierro. La otra forma, que es más complicada, tendríamos que haber calculado el número de oxidación. Si lo calculamos, veremos que este es el óxido de hierro 3. Bueno, no me cabe. A ver, no me cabe, no me he dado cuenta yo. Bueno, sería óxido de hierro 3, ¿de acuerdo? Luego, si queréis, en otro lo hacemos en otro compuesto, lo hacemos de otra manera, pero bueno. Vale. ¿Cuál es el siguiente? Vamos a primero nombrar y cuando acabemos de nombrar nos ponemos a formular. Formular es decir la fórmula, ¿vale? Entonces, en el siguiente pone N2O5. Pues si vamos al revés, primero encontramos un 5, ¿vale? Por lo tanto es 5 penta. Vale. De los números, el que os soléis equivocar más es con el 4. El 4 es tetra. Acordaos de cuando hay que reciclar, dicen los tetrabricks van al amarillo, ¿no? Pues tetrabrick se dice porque tiene 4 esquinas.
la base. Entonces, tetra significa 4. Acordaos de esto, ¿vale? Que es el que más problemas os da. Bueno, en este 5 penta, una O, pues pentaóxido de, nos encontramos después del óxido un oxígeno, un 2, pues ponemos un di y después un nitrógeno, dinitrógeno. Pentaóxido de nitrógeno. El nombre en la otra formulación sería óxido de nitrógeno 5, ¿vale? De acuerdo. Vamos ahora al óxido al siguiente hueco. Aparece una plata, ¿de acuerdo? Y un oxígeno. En la nomenclatura que estamos diciendo, lo primero que encontraríamos sería que no está, ¿vale? Acordaos que cuando no se ve un número es porque aquí hay un 1, ¿no? El 1 no se pone nunca, es un error ponerlo, pero tenéis que imaginaros que ahí hay un 1, ¿de acuerdo? Ese verde es como si no existiese, lo que escriba en verde es como si no existiera, ¿vale? Entonces, a la hora de leer, primero nos encontraríamos un 1, que es mono. La palabra mono lo pongo entre paréntesis porque se puede omitir y generalmente se omite, no se suele poner nunca. Entonces, si no lo ponéis, no os vais a equivocar, ¿vale? Entonces sería monóxido. Vale, si pusiéramos mono no pondríamos dos O's, ¿vale? Pondríamos una, voy a borrar eso porque está O, vale, monóxido, ¿vale? Sería monóxido, o sea, un 1 y un oxígeno de, aquí hay un 2, pues di y después plata, ¿vale? Monóxido de diplata. Si lo hiciéramos esta en la otra nomenclatura, hubiéramos dicho simplemente óxido de plata y ya está. No hubiéramos indicado el número de oxidación, como hemos hecho en el caso anterior, los dos anteriores. En este caso, en el caso del hierro, diríamos óxido de hierro 3, en el del nitrógeno, óxido de nitrógeno 5, pero aquí no pondríamos, diríamos simplemente óxido de plata. Si ponemos óxido de plata 1, estaríamos cometiendo un error, porque la plata es inconfundible y cuando es inconfundible no se indica nunca el número de oxidación, ¿vale? Bueno, el siguiente compuesto, como veis, ya no tiene un oxígeno a la derecha, ahora tiene un hidrógeno. Si tiene un hidrógeno es un hidruro, ¿vale? Los hidruros, ¿de acuerdo? Ahí tiene otra particularidad, es que el plomo, ¿veis? No tiene subíndice, entonces es como si hubiera aquí un 1, ¿vale? Como hemos dicho. A ver, voy a marcar estos dos también y ya lo tengo. Vale, de acuerdo. Entonces, si lo leemos al revés será, hay un 4, pues pongo tetra. Tetra. Hay un hidrógeno, hidruro. Una cosa. Fijaos que, salvo para el oxígeno, salvo cuando es un óxido, en el resto de compuestos va a aparecer uro siempre. Bueno, los óxidos y los hidróxidos, ¿vale? Que veré. Excepto los óxidos y los hidróxidos, todos los demás, el nombre del elemento que está a la derecha siempre se le va a terminar en uro, ¿vale? Hidruro. Tenerlo en cuenta. Bueno, esto sería tetrahidruro de este mono. El 1 cuando está a la izquierda no se dice nunca, pero bueno, si lo pusierais no estaría mal. Se puede omitir monoplomo. Normalmente diríamos tetrahidruro de plomo y ya está. Con la otra nomenclatura hubiéramos dicho hidruro de plomo 4, ¿vale? Bueno, otro hidruro. Este sería dihidruro de zinc, ¿vale? Sigue diciendo lo mismo. Este mono normalmente lo vamos a ir omitiendo. Y ya está. Zinc. Zinc se puede escribir con Z y con C, pero bueno, yo lo suelo escribir con C. La primera, esta primera, zinc,
¿vale? Bueno, amoníaco. Amoníaco es uno de los compuestos que os tenéis que aprender de memoria, ¿vale? Entonces, no sé si tengo por aquí una lista. A ver, no, aquí no lo tengo. Bueno, acordaos que está en la página, en el libro, ¿vale? No sé si es la página 142. Vale, el amoníaco. Bueno, esto no. Vamos a dejar el amoníaco para después, que es fórmula, no nombrar, me he equivocado. Vale, el pH3 es uno de los nombres también, es la fosfina. O fosfano, mejor dicho, fosfano, ¿vale? Es el fosfano, pH3. ¿De acuerdo? Los que os tenéis que aprender son los hidruros, ¿vale? Acordaos, mira, esto es otro truco. De los nombres que os tenéis que aprender, el del fósforo, el del arsénico, ¿vale? El del amoníaco, que están en esta, si cuentas aquí en qué columna están, desde la derecha es en la tercera. Y si te fijas, ponen H3. O sea, van a acabar con 3 hidrógenos siempre esos compuestos. Sin embargo, si miras en la del carbono, el silicio, ¿vale? El germanio, estos acaban en H4, ¿vale? Porque están en la cuarta columna. Entonces, pH3, fosfano, ¿vale? Bueno, continuamos. Ahora, ya no tenemos ni oxígenos ni hidrógenos a la derecha. Entonces, en estos casos, vamos a añadir al nombre del elemento uro. Por ejemplo, en este caso tenemos un yodo, yoduro. Si tenemos un bromo, bromuro. Tenemos selenio, seleniuro, ¿vale? Entonces, sigue haciendo exactamente igual. Un 2, di yoduro de hierro. Vamos a prescindir ya del mono porque ya os digo que normalmente no se suele poner. En este sería tri bromuro de aluminio. ¿De acuerdo? Y este sería di seleniuro de plomo. Como veis es importante saberse los elementos. Si no sabéis los símbolos y los nombres vais a fallar probablemente en unos cuantos, ¿vale? El plomo es uno de los que más suelen fallar. Bueno, como veis, bueno, y este último. Los que tienen OH entre paréntesis se llaman hidróxidos. Entonces tenemos 2, di, luego el paréntesis entero se llama hidróxido, dihidróxido de calcio. Vale. ¿Estos cómo se llamarían con la otra nomenclatura? El diyoduro de hierro sería yoduro de hierro 2. El tribromuro de aluminio sería bromuro de aluminio a secas. El aluminio es inconfundible, solo tiene 3, con lo cual no se indica él, ¿vale? El seleniuro de plomo pues sería seleniuro de plomo 2, ¿de acuerdo? No, este sería seleniuro. Vale, no, este en realidad sería seleniuro de plomo 4, ¿vale? ¿Por qué lo sé? Porque el selenio tiene -2. Entonces, como hay 2 átomos de selenio, -2 por 2 son -4. Hay -4. Entonces, para compensar, el plomo tiene que poner 4 cargas positivas. Si no, no sería un compuesto neutro. Entonces, este sería el seleniuro de plomo 4. ¿Vale? Luego, el hidróxido. El hidróxido actúa siempre con -1. El OH, el oxígeno y el hidrógeno juntos, ¿vale? Forman un hidróxido y actúan con -1, con número de oxidación -1. Entonces, con la otra nomenclatura sería hidróxido de calcio. No tendríamos que indicar el 2 porque el calcio también es inconfundible. Entonces no se indica. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, vamos a ver cómo se formula. Para formular vamos a tener 3 casos, ¿vale? O normalmente diríamos 2 casos. Cuando nos indican el número de oxidación
y cuando no nos indican el número de oxidación. Pero cuando nos indica el número de oxidación hay que mirar si el elemento de la derecha es inconfundible o no. Porque si es inconfundible, no nos lo han indicado porque no lo tienen que hacer. Entonces, tendríamos que actuar de otra manera. Y cuando no nos lo indican, pero el elemento sí tiene varias, entonces es que actúa, simplemente es que hay uno, ¿vale? Entonces vamos a ver. Vamos a ver con el primer caso. Óxido de plomo 4. Vale, esto significa, óxido hace referencia a oxígeno y plomo hace referencia a plomo, ¿no? Pb. En la fórmula, como hemos dicho, aparece al contrario. Entonces, primero escribiríamos el del plomo y luego escribiríamos el del oxígeno. O si lo hacemos de izquierda a derecha, como hemos leído antes las fórmulas, también podemos escribir las fórmulas al revés, pues sí, no tendríamos que hacer nada. Oxígeno y después plomo, ¿vale? Vale. Luego, los subíndices. En el subíndice lo que hay que hacer es que el número de oxidación del oxígeno se lo pone como subíndice al plomo y el número de oxidación del plomo se pone como subíndice al oxígeno. El oxígeno en los óxidos siempre tiene -2, es decir, escribiríamos aquí un 2, ¿vale? Y el plomo nos están diciendo que tiene 4, ¿vale? Cuando se dé esta situación Pb2 o 4, si no, vemos que se puede simplificar la fórmula, es decir, el 2 y el 4 se pueden dividir entre 2. Esto es obligatorio hacerlo, si no, esta fórmula estaría mal. La solución sería PbO2 y esta sería incorrecta, ¿vale? Es decir, la solución sería PbO2. Muy bien. Óxido de calcio. No nos han indicado el número de oxidación, pero el calcio es inconfundible, con lo cual aquí tenemos que volver a hacer lo mismo. Ponemos el oxígeno a la derecha, el calcio a la izquierda. Espera. ¿Vale? Oxígeno a la derecha, calcio a la izquierda. El oxígeno en el óxido actúa con 2 y el calcio, que es inconfundible, está en la segunda columna, tiene 2 también. Entonces, en este caso también se puede simplificar y la solución correcta es KO. Aquí, en este ejercicio, os equivocasteis muchísimos de clase, muchos, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que esto es uno de los puntos difíciles, ¿vale? Hidruro. Hidruro hace referencia al hidrógeno. Pues hidrógeno y después hierro. Entonces, en los hidruros, el hidrógeno actúa con -1. Si tenéis duda de con qué número de oxidación actúa cada uno, ¿vale? Es una de las cosas que os tenéis que aprender de memoria. Daros cuenta que, vale, el hidrógeno, ya os digo, que es como si estuviera por aquí, ¿vale? Entonces, todos los que están en la primera columna actúan con -1. Si os dais cuenta, -1, -1, -1 y -1. Igual que el hidrógeno. Los que están en la segunda actúan con -2. ¿Vale? -2, -2, -2. Los que están en la tercera actúan con -3, -3, -3. ¿Vale? Y los que están en la cuarta actúan con -4. ¿Vale? Si te das cuenta, -1, -2, -3, -4. El boro no suele, si sale, está en la quinta, no actuaría con -5, actuaría otra vez con -3. Es una excepción a esta regla, ¿vale? Entonces, si os aprendéis dónde está cada elemento, solo tendréis que contar para saber los números de oxidación, ¿vale? Bueno, entonces, hidruro de hierro 3, pues se le pone un 1 del hidrógeno al hierro y un 3 del hierro al hidrógeno, pero os recuerdo que el 1 no se escribe, o sea que tendríais que dejar FeH3 y esta no valdría, ¿de acuerdo? Hidruro de calcio, bueno, pues volvemos a hacer lo mismo, calcio, hidrógeno, ¿vale? En el orden contrario, el 1 del hidruro y el 2 del calcio. Como el 1 no se pone, se pondría KH2 y este no, ¿vale?
Y el amoníaco, que es uno de los que tenéis que aprender, como está en la tercera columna, acaba en H3, es NH3, ¿vale? Fluoruro de calcio, pues flúor y calcio, ¿vale? Flúor y calcio. El flúor, como está en la primera columna, actúa con -1 y el calcio es inconfundible con la 2. Entonces, esto significa que sería CaF2, ¿vale? Cloruro de sodio. Bueno, pues el cloro que está en la primera columna actúa con 1 y el sodio que está en el grupo 1 también actúa con 1. Entonces, se escribiría simplemente NaCl. Este es el que más habéis acertado, que muchos me habéis dicho sal, ¿vale? Porque es la sal común. Vale, y aquí vamos a llegar a uno en el que os equivocáis muchísimos. El hidróxido de aluminio. Que aquí no venga nada no quiere decir que sea un 1. Es hidróxido de aluminio porque aluminio es inconfundible y debería haber un 3. Entonces, escribimos el hidróxido OH y escribimos el aluminio Al. El hidróxido, como tiene un 1, no lo vamos a escribir ya. Bueno, sí, lo voy a escribir 1. Y el hidróxido, que se pone entre paréntesis, tiene un 3 del aluminio. Como el 1 no se escribe, escribiríamos Al, paréntesis, OH, paréntesis 3, ¿vale? Este 3 os lo habéis comido muchísimos y no lo escribís. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. Pero aquí no hay nada no porque no tenga. El aluminio tiene... es como si tuviera un 3, ¿vale? Acordaos que lo verde no existe, no se puede escribir. Es como si pusiese aquí 3, ¿vale? Hidróxido de aluminio 3. Pero no se pone ¿por qué? Porque lo verde no se... O sea, los elementos inconfundibles no se permite escribir su número de oxidación. Es decir, que esto jamás se escribiría. ¿De acuerdo? Y los dos últimos son los más acertados. Tetrahidróxido OH de plomo, Pb. ¿Vale? PbOH4. Hidróxido de níquel 2, pues NiOH2. ¿Vale? El 2 del níquel se le pone al hidróxido y el 1 del hidróxido se le pone al níquel. Bueno, pues con esto ya hemos repasado toda la formulación y nomenclatura. ¿De acuerdo, chicos? Hasta luego.